Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un nuevo estudio de nuestra serie La Ley de Dios. Este vendrá a ser nuestro cuarto estudio de la serie y lo hemos titulado El Primer Mandamiento. Ya desde aquí podemos darnos alguna idea de lo que vamos a estar hablando dentro de este estudio, que prácticamente será enfocarnos en el primer mandamiento de la Ley de Dios. Ya hemos definido lo que es el pecado en nuestro primer estudio. Después establecimos que la ley de Dios no es algo que apareció con el pueblo judío en el monte Sinaí, no es a partir de ahí que Dios le da las tablas de los 10 mandamientos a Moisés cuando éstas comienzan a existir, sino que desde el Edén esta ley existe y es por eso que Adán y Eva pecaron. Y en nuestro tercer estudio establecimos con claridad que esta misma ley que violaron nuestros primeros padres es la misma ley en el cielo que violó el adversario, Satanás. Entonces, esta ley como tal no es nueva en este mundo. Esta ley está desde el cielo, está desde que Dios existe y es prácticamente la norma moral para todo ser creado por Él. Entonces, antes de comenzar, les invito a que me acompañen con una oración. Padre Santo, te damos gracias en esta oportunidad que nos das nuevamente de poder estudiar tu palabra. Pedimos tu dirección, Señor, antes de adentrarnos en tu escritura, para pedirte, Padre, sabiduría y entendimiento sobre ella, para que podamos comprender un poco más de lo que trata este primer mandamiento y sobre todo podamos tener claridad y podamos poner por obra este mandamiento, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar leyendo el primer mandamiento. Es bastante corto y lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 20 verso 3, el cual nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que Dios le da al pueblo: no tengas dioses ajenos. Pero lamentablemente el hombre, el ser humano, comenzó a forjarse sus propios dioses, pero estos ni siquiera tenían que ver nada con el Creador, con el verdadero Dios, sino que hacían incluso hasta de los mismos animales sus dioses. De hecho, el libro de Romanos capítulo 1, versos 21 al 25 nos habla un poco más de esto, del pensamiento que tenía el ser humano respecto a las creaciones de Dios. Dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Evidentemente aquí el libro de Romanos nos habla un poco acerca del pensamiento de los hombres, que éstos cambiaron a Dios, que es incorruptible, por cosas corruptibles. Le dieron forma de animales como aves, cuadrúpedos, reptiles, entre otras cosas, y comenzaron a adorar a la misma naturaleza, a la misma creación antes que al Creador. La Biblia nos ofrece una serie de nombres de los dioses antiguos que se inventaron los hombres. Aquí les pongo una lista de ellos, no son todos, simplemente es para darnos una idea. De entre estos se encuentra, por ejemplo, Acera, Milcón, Nebo, Baal, Tamuz, Quemos, entre otros. Todos estos fueron dioses que el ser humano creó. Y algo que quizás muchos se pregunten: ¿por qué los dioses se parecen? ¿Por qué son tan semejantes? Aquí les coloco una imagen sobre diferentes culturas donde estos dioses a veces tienen la misma posición, solamente que con una apariencia completamente diferente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos culturas como la de los filisteos, babilonios, egipcios, y nosotros podemos ver que en cuestión de la posición, pues es casi la misma de sus pies y manos, y llevan en su mano izquierda como una especie de canasta o bolsillo. Y también podemos ver cómo los han cambiado, ¿no?, su naturaleza, porque vemos que les ponen como rostro de animal. En este caso este trae rostro de un águila, acá trae como una
pareciera ser como un gorro de pescado, o no sé si forme parte realmente de este ser, pero notamos que todos estos dioses tienen cierto parecido, ¿cierto? En sus posiciones y todo eso. Entonces, ¿por qué estos dioses se parecen? Ahora, si nos pasamos a las estructuras, vamos a notar, por ejemplo, diferentes lugares: Irán, Egipto, Irak, Nubia, China, México, Indonesia, Camboya. Vamos a ver que estas estructuras, que en algunos son llamados pirámides, en otros lados son templos, en otros son como tumbas, tienen casi la misma forma, la misma estructura, solamente que cada uno pues tiene su cierta particularidad, pero todas son como en una especie de pirámide. Y la pregunta nuevamente que hago por tercera vez es: ¿por qué todo esto se parece? ¿Por qué entre los dioses y aún las mismas estructuras de los templos de estos dioses se parecen? La respuesta a todo esto es la famosa Torre de Babel, o la ciudad de Babel. De acuerdo a Génesis capítulo 11, versículos 1 y 4, se nos dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras, por ende el conocimiento era el mismo en todos. Si habláramos en términos religiosos, todos tenían la misma religión, porque eran un solo pueblo, era una sola lengua. Todos hablaban las mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y se dijeron unos a otros. Noten que, por eso digo que ellos tenían una misma religión, porque todos ellos se entendían y comprendían y tenían unos mismos pensamientos. Dice: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les fue el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta torre de Babel fue fundada por uno de los nietos, o no recuerdo si es bisnietos, de Noé, que es Nimrod. En el capítulo anterior, los versos 8 y 12 del libro de Génesis, nos dice que Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino. Noten, el primer reino: Babel, Erec, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur, y edificó a Nínive, y la ciudad de Rehobot, a Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Lo que debemos de notar aquí es que el capítulo 11, cuando menciona vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, quiere decir que este fue el comienzo de su reinado, Babel. Y esa torre tenía como objeto ser también una especie de templo. Esta simplemente es una imagen de cómo algunos se imaginan cómo fue la estructura. Entonces, si tomáramos en cuenta este detalle y comparamos la forma que tienen las otras estructuras alrededor del mundo de las diferentes culturas, notamos que es todo es hacia arriba, todo es como una especie de torre que va apuntando hacia arriba. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en relación a Babel? Génesis capítulo 11 versos 5 y 9 nos dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que entendemos a través de esta historia? ¿Y por qué razón existe una gran multitud de dioses, y estos dioses se parecen mucho? Por ejemplo, si buscaran la mitología griega y la mitología romana, los dioses de ambos se parecen demasiado. Son casi idénticos, solamente que con otros nombres. Esto mismo ocurre si los comparan con los egipcios y con otras diversas culturas. Los dioses son idénticos, son iguales, y a veces las estructuras o las formas de adorarlos es casi la misma.
Y eso es porque todo ese sistema religioso falso nació en la Torre de Babel. Este pueblo quiso oponerse a Dios, siendo que Dios ya les había dicho que se esparcieran por el mundo. Pero ellos dijeron no, de manera que desobedecieron ese mandato y ellos se quedaron en un mismo lugar y trataron de hacer una torre, y esa torre pues tenía como fin, como dice ahí, llegar hasta la cúspide del cielo. Es decir, cualquiera que se levantara en la cúspide podía ser proclamado Dios. Por eso fue que Dios intervino. Si esta obra fuera una simple construcción que realmente no le afectara a Dios, Dios no hubiera intervenido en su edificación. Pero vemos que Dios intervino porque los propósitos con los cuales se estaba erigiendo esta torre no eran propósitos buenos. Ellos incluso dentro de este lugar adoraban a sus dioses. Y más adelante vamos a ver por qué Dios terminó interviniendo en la construcción y confundiendo allí la lengua. Esa parte que menciona que Dios confundió su lenguaje es porque a partir de aquí, a partir de la historia de la Torre de Babel, es que existen toda esa multitud de idiomas que hoy están en el mundo. Es decir, si habláramos, no sé, del español, del inglés, aunque sabemos que muchos de los idiomas de la actualidad pues ya han cambiado conforme se ha avanzado en el tiempo, pero por lo menos el hecho de que existan todos esos lenguajes alrededor del mundo es porque Dios precisamente confundió sus lenguas y empezó a crear idiomas diferentes. Ahora, las personas que obviamente se entendían y comprendían, estos se fueron a otra parte. Cada grupo de personas que se entendía en relación al idioma al que estaban hablando, cada uno de esos grupos se fue a vivir a distintas partes del mundo. Y todo ese sistema religioso falso que fue establecido en Babel, cada uno de estos grupos se los llevó a su propio lugar. Y es ahí donde estos le empezaron a dar otro nombre a esa historia. Si aquí ya habían creado una historia respecto a la creación del mundo, pues ellos forjaron la suya y le dieron otro sentido, otras figuras. A los mismos dioses que ellos tenían aquí les dieron otros nombres, y es por eso que los dioses y las estructuras religiosas paganas se parecen en las diferentes culturas del mundo, porque todas las personas, o más bien todas las culturas o naciones salieron de esta ciudad, de la ciudad de Babel, porque aquí fue donde Dios intervino y los esparció sobre la faz, como dice aquí, de toda la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad. Entonces, cada grupo de personas con su respectivo idioma, pues cada uno se fue a distintos lugares y comenzaron a crear su propia nación, su propia cultura, su propio sistema religioso, pero basado en el que habían aprendido en Babel. Y esa es la razón por la cual tanto los dioses como los templos se parecen en las distintas culturas. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que se esté adorando a dioses falsos, de que se esté adorando a las criaturas antes que al Creador? Dios lo tenía muy en claro y se lo dijo a su pueblo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versos 29 al 31, Dios le dice a su pueblo: cuando Jehová tu Dios hubiere destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredares, y habitares en su tierra, guárdate que no tropieces en pos de ellas. Después que fueren destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Uno de los grandes pecados que surgen de no obedecer el primer mandamiento, es decir, de tener dioses ajenos, es que las personas comienzan a hacer sacrificios humanos a sus dioses. Es por eso que Dios prohibía esta práctica, y es por eso que ese es el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el pueblo lamentablemente no escuchó las palabras de Dios. Y años más tarde, Jeremías nos dice en el capítulo 7, versos 30 y 31 lo siguiente: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual mi nombre es invocado, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Evidentemente, con esto vemos que los dioses falsos, por lo general, siempre están pidiendo sacrificios humanos.
ya sea de hijos o hijas, como era en el caso de estos dioses. Tengo entendido que se llama Milcón, es uno de los que presenté al inicio de las diapositivas, y a él le ofrecían los niños, eran quemados vivos a este dios. Fue por eso que Dios les dice aquí, el verdadero Dios, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. El verdadero Dios no pide ese tipo de ofrendas ni de sacrificios. Pero aquellos que obedecen a estos dioses falsos, a la idolatría, pues terminan haciendo ese tipo de cosas. Otro detalle que nosotros también podemos resaltar aquí y que se muestra que es una violación a este mandamiento es autoclamarse o autoproclamarse Dios. Y hay una serie de pasajes que ya hemos visto en esta serie. Por ejemplo, el adversario, Isaías 14, 13, 14, dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, este primer mandamiento no solamente está abarcando al hecho de que adores a una criatura, o que te crees una imagen de un Dios, y digas, este es Dios, o estos son tus dioses. No solamente tiene que ver con eso, también tiene que ver con el hecho de que si una criatura se está autoproclamando Dios, eso es quebrantar el primer mandamiento. Este fue el ejemplo de Satanás, pero ahora el de Eva. Génesis 3, 4 y 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esa sabiduría era porque se le dijo que serían como Dios. Entonces ese es uno de los pensamientos que se tiene, de que se puede llegar a ser como Dios. Incluso hoy en día existen diferentes corrientes de pensamiento que te enseñan a que tú mismo te veas como un Dios, que dentro de ti habita un Dios y que este Dios pues puede, mediante la meditación y todo ese tipo de cosas, tú puedes elevarte a un plano superior. Entonces, de todas estas cosas nos quiere proteger este mandamiento, de que nuestros corazones no piensen que son Dios, porque realmente nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. También esta clase de pensamiento está representado en el libro de Ezequiel capítulo 28 versos 2, 6 y 9. Este pasaje nos dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy Dios, en la silla de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Verso 6. Por tanto así dice Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Y en el verso 9 concluye con la siguiente pregunta, y es interesante esta pregunta, porque eso es algo que aquellas corrientes que quieren hacer ver que nosotros somos dioses deberían de meditar. Dice: ¿hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios? Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Evidentemente, si nosotros fuéramos dioses, como se quiera hacer ver en estas corrientes de pensamiento, no habría nadie que pudiera matarnos, porque no es posible ser Dios o decir que somos Dios y que alguien más nos pueda matar. Entonces, con esto, ahora un último ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4 dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Evidentemente esta característica que tienen los hombres de autoproclamarse Dios es una violación directa al primer mandamiento. Y esto de Tesalonicenses nosotros sabemos que se aplica especialmente al papado. Y algo curioso y que también les invito a que estudien un poco más es esa similitud que hay entre Ezequiel 28 y segunda de Tesalonicenses, pues al parecer el rey del Tiro hace lo mismo que este hijo de perdición. Entonces, con estos ejemplos nosotros vemos que el pecado de no tener dioses ajenos no solamente implica que sean cosas creadas por la imaginación humana, sino el mismo hecho de que una persona se autoproclame Dios, eso también es una violación directa a este primer mandamiento. Y por último, también esto no solamente aplica a cosas literales, es decir, a una estatua que estemos adorando
como a un Dios, a la naturaleza y esas cosas, o que nos autoproclamemos Dios o algo por el estilo, no solamente abarca esto, sino que además se vuelve nuestro Dios todo aquello a lo que le dedicamos tiempo y que provoca que no le dediquemos el tiempo correspondiente a nuestro verdadero Dios. ¿Cómo se puede ver esto en la Escritura? En el libro de Lucas capítulo 10 versos 38 al 42 se nos muestra algo parecido a esto. Dice, aconteció que yendo ellos, entró él en una aldea, se refiere a Jesús, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se distraía en muchos servicios, y vino a él diciendo, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El afán a aquellas cosas que amamos es lo que provoca que convirtamos a esas cosas en nuestros dioses. ¿Por qué? Porque si le tenemos mucho amor a algo, evidentemente le vamos a dedicar mucho tiempo. Entonces, si ese tiempo lo estamos dedicando en cosas personales, ya sea el trabajo, el amor al dinero, alguna afición que tengamos, tal vez por algún equipo, si todo eso está absorbiendo nuestro tiempo, entonces estas cosas se vuelven nuestro Dios. Otro ejemplo de esto, Marcos capítulo 4 versos 18 al 19, dice, y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Como dice, los afanes de este mundo. En aquello, como bien dice la Escritura, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. De manera que aquello a lo que le dediquemos el mayor tiempo de nuestra vida, o si hablamos de día por día, aquello a lo que le dediquemos mayor tiempo en nuestro día a día, ese se vuelve nuestro Dios. ¿Por qué? Porque está quitando nuestros afectos, nuestra atención, nuestros pensamientos de Dios. Eso es lo que está haciendo. Otro pasaje, Proverbios capítulo 23, 4. No te afanes por ser rico, sé prudente y desiste. Entonces, a través de este estudio del primer mandamiento, tal vez se pueda profundizar todavía más. Solamente aquí di 3 ejemplos por los cuales se puede quebrantar este mandamiento, y ya vimos que el primero de ellos pues es adorar directamente a otros dioses. Hoy en la actualidad pues ya no es tan común el observar ese tipo de adoraciones, ¿cierto? Dado que el mundo es más conocido ya lo que es el cristianismo, también está el islamismo y hay otras religiones, ¿no? Que son más o menos grandes, pero ya es bastante raro el ver que una nación entera, por ejemplo, se vea dedicada a dioses falsos. Es muy raro, no digo que no haya, tal vez sí lo haya en el mundo, pero esto de los dioses falsos ya solamente uno los puede observar ya en las culturas más antiguas, tal vez, que no hayan conocido el evangelio. Entonces es más común que estas cosas se den, pero ya es muy raro el mirar que se adore a los dioses antiguos que son mencionados en la Biblia. Ya es bastante raro realmente mirar eso. Entonces, aquí ahora este primer mandamiento de aquellos que tal vez no estemos adorando a dioses falsos, pero tal vez nos esté ganando el afán de esta vida y le estemos dedicando más tiempo a otras cosas que a Dios mismo, entonces ahí nosotros ya estamos quebrantando ese primer mandamiento. No es necesario que adoremos a dioses falsos para quebrantarlo. Si notan, ese mandamiento es todavía más profundo. Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Así que mis hermanos, espero este tema haya sido de gran bendición para ustedes. Y de igual forma se les hace la invitación a que si tienen preguntas o dudas de algo que vieron, pues lo pueden dejar en los comentarios o bien pueden hacernos llegar sus dudas a través del correo o nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga abundantemente.